en pleno ordinario correspondiente al mes de agosto. Señor secretario. Primero, lectura en borrador del acta de la sesión precedente. Aprobación si procede. Segundo, protocolo. Ordenanza municipal reguladora de la celebración y autorización de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de Orihuela. Aprobación inicial si procede. Señor López Bas. Gracias, señor presidente. Lo que se trae a pleno es la propuesta de aprobación de una ordenanza general reguladora de celebración y autorización de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de Orihuela. Como ustedes saben, desde el año 1994 y la reforma legal que se realizó sobre la Ley del Registro Civil, se otorgó competencia a los alcaldes para celebrar matrimonios. A partir de julio de 2014 se vuelve a reformar la Ley del Registro Civil y entrará en vigor la reforma de la Ley 20/2011, que va a establecer, además de un cambio radical en todo el sistema del registro civil español, fundamentalmente el hecho de que sean los secretarios municipales los que instruyan los expedientes de autorización de matrimonio y sean los alcaldes o los concejales delegados a tal efecto los que celebren los matrimonios. En Orihuela no hemos tenido nunca una ordenanza general sobre celebración de matrimonios, por cuanto se han venido realizando desde el área, bien de alcaldía, bien de protocolo, de una manera espontánea y conforme pues la costumbre ha hecho que se llevaran a cabo los expedientes. Al hacerme cargo del área de protocolo, entendí que era procedente, al igual que muchísimos municipios de nuestro entorno, tener una ordenanza reguladora de cómo deben realizarse, cómo deben llevarse a cabo los expedientes matrimoniales, una ordenanza muy sencilla que tiene únicamente 11 artículos y que pretende precisamente tener vocación de perdurar cuando entre en vigor la nueva reforma de la Ley del Registro, por cuanto atribuye las diferentes competencias y así se determina a los órganos municipales competentes según la ley, para no determinar órganos en concreto que luego deban ser modificados por la entrada en vigor de la ley, y que por lo tanto no tiene más sentido que regular un servicio público que se presta por parte del ayuntamiento en cuestiones tan concretas como establecer los horarios, las fechas, los lugares de celebración del matrimonio. A tal efecto, se ha tenido en cuenta la solicitud que se hizo en comisión de que se previera la posibilidad de que en las diferentes partidas rurales y pedanías se pudieran celebrar matrimonios en las oficinas y dependencias municipales, por cuanto así lo prevé también la ley estatal. Y sí es verdad, y ahí es donde parece ser que la oposición tiene un problema, se prevé la posibilidad, de que sea objeto de exacción municipal mediante una tasa la celebración y autorización del matrimonio. Como siempre se hace, la tasa será regulada posteriormente en una ordenanza fiscal que debe estar apoyada, como por primera vez, según me han dicho, se va a hacer en este ayuntamiento, en un informe jurídico y económico que diga cuál es el coste del servicio. De eso se trata al final, simplemente de regular en este momento cómo es un expediente de celebración y autorización de matrimonio, para posteriormente, y cuando se tenga el informe que se ha solicitado a los servicios económicos del ayuntamiento, poder establecer y volver a votar en su momento si esa es la tasa correspondiente, si debe ser más o si debe ser menos. Por lo tanto, y pese al dictamen de la comisión, se solicita por este concejal la aprobación de dicha ordenanza general. Muchas gracias. Señor Costa. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Mire, señor López Bas, como ya le dijimos en la comisión, a nosotros no nos parece mal pues que los matrimonios civiles se regulen mediante esta ordenanza. No nos parece mal que se informe al ciudadano cómo proceder a la hora de casarse o de si quieren celebrar un matrimonio civil. Lo que no nos parece bien es que usted mismo, en prensa, presente esta ordenanza y ponga el acento o le dé énfasis a que no que exista la posibilidad, como ha dicho aquí hoy, eso tampoco lo dijo la comisión, sino que se va a establecer una tasa para aquellos que quieran casarse por el Ayuntamiento de Orihuela, y no nos diga cuánto vale esto.
Es que ese es el problema. Usted mismo anuncia que va a poner una tasa. Usted nos trae aquí un reglamento en el que usted mismo, hasta por 2 veces, tanto en el artículo 11 como en el preámbulo de reglamento, dice que habrá una tasa, no la posibilidad, que habrá una tasa, y no nos dice cuánto vale. Eso es lo importante. El problema, la oposición no tiene un problema con eso. El problema es que ustedes no nos explican bien las cosas. El problema es que ustedes no traen las cosas completas a comisión. Si usted quiere poner una tasa a esto, adjunte las 2 ordenanzas, esta y la fiscal correspondiente. Y nosotros decidiremos si nos parece bien o nos parece mal. Pero usted lo que no nos puede, bajo nuestro punto de vista, lo que no puede hacer es traer aquí un reglamento incompleto y hacernos opinar sobre algo que no conocemos. Porque el argumento, en caso de aprobar esto, es muy recurrente por su parte, cuando traigan la ordenanza fiscal. Digo, usted aprobó el anterior reglamento, ¿cómo no aprueba este? Mire, ustedes nos tienen que explicar muy bien, usted o los técnicos, quien sea, cuánto va a valer casarse en Orihuela. Que estoy convencido que será una tasa justa y que será una tasa para cubrir estrictamente el servicio, que no se pretende recaudar con esto. Pero nos lo tienen que explicar y nos lo tienen que explicar bien. Y créanme que soy benévolo en este argumento. Yo sé que a alguna no le gusta lo que voy a decir, pero si esto pasa hace un año, esto es de chapuza hacia arriba. Y no lo voy a decir, porque creo que sinceramente que usted trae esto al Pleno con la mejor de las voluntades, con la intención de arreglar un problema. Pero en tanto en cuanto no sepamos cuánto vale esto, no va a tener el apoyo del Grupo Municipal Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Costa. Señor López Bas. Señor Costa, yo sé que a ustedes hay que explicarles las cosas muy bien. Lo que pasa es que le digo de verdad, a pesar de, y a riesgo de que la señora Lorente me vuelva a llamar tonto, yo le digo de verdad que yo confío en que ustedes también saben cosas que por la experiencia que ustedes llevan en este ayuntamiento, por haber gobernado, y usted habiendo llevado áreas de mucha responsabilidad, doy por supuesto que debe usted saberlas. Porque yo sé que usted no ha sido concejal de Hacienda, así lo ha sido el señor Rodríguez Barberá, y sabe usted que la posibilidad de exaccionar mediante tasa es eso, es una posibilidad, pero porque lo dice la ley reguladora de las haciendas locales. Yo doy por supuesto que eso usted lo sabe. ¿Quiere usted que quitemos el artículo 11 de la ordenanza? Lo quitamos y, si ese es su problema, la aprobamos porque le parece bien y la aprobamos en el artículo 11, porque yo estoy dispuesto a admitirle, si usted quiere, esa enmienda ahora mismo en voce, y retiramos el artículo 11, lo eliminamos completamente, eliminamos la referencia en la exposición de motivos a la imposición de la tasa y no hay problema, y sacamos la ordenanza adelante, por lo menos para regular lo que es el expediente. Debo recordarle que ustedes han aprobado muchos reglamentos y muchas ordenanzas de carácter general y han regulado posteriormente la tasa correspondiente. Sin ir más lejos, lo digo por eso que ha dicho usted que esto si hubiera pasado hace un año, pues mire, hace unos meses este Pleno aprobó con los votos favorables de ustedes e incluso con una referencia expresa que hizo el señor Rodríguez Barberá al señor Galiano, el reglamento de gestión del Centro de Protección de Animales, que recoge la tasa por la prestación de ese servicio. Y no pusieron ustedes este problema. Ustedes tampoco sabían lo que le iba a costar a los oriolanos. Es más, a fecha de hoy aún no lo sabemos porque el informe está precisamente en elaboración. Es decir, no lo sabían ustedes y no pusieron pegas. ¿A usted le preocupa ahora que los oriolanos, o ustedes, no sepamos, porque yo tampoco lo sé, qué va a costar cuando se apruebe, que tendrá que venir al Pleno otra vez, casarse en Orihuela? Pero, sin embargo, no les preocupó saber cuánto iba a costar la gestión del Centro de Protección de Animales. Es más, el señor Rodríguez Barberá expresamente le dijo, la tasa, acuérdate de la tasa, que eso hay que adelantarlo. Eso pasó en un pleno aquí, y le dijo, sí, sí, y se está elaborando esa tasa, y aún no está, y no pasa nada. Pero eso lo han hecho ustedes durante muchísimos años que han gobernado, aprobando ordenanzas y reglamentos que contemplan la posibilidad de sancionar por tasa, y la tasa se ha hecho después en ordenanzas fiscales. Si usted se mirara la web del ayuntamiento, que estoy seguro de que la mira de vez en cuando, vería que las ordenanzas de este ayuntamiento se dividen en 2 grupos, las generales y las fiscales. Y las fiscales siempre se aprueban con posterioridad. Se pueden aprobar simultáneamente, por supuesto, pero también se pueden hacer posteriormente, como siempre han hecho ustedes. Entonces, diga usted que el motivo de votar que no es votar que no. Le voy a dar un consejo. Disimulen algún aspecto y, por ejemplo, pues mire, metan una enmienda, algo, para que cuando salga la ordenanza
con la fiscal, si quieren ustedes que salga, por supuesto, pues no les voy a negar su mayoría, pues digan ustedes que el concejal, además de la medalla, que lleve corbata. Y así justifican ustedes que su mayoría ha hecho que el concejal, además de medalla, lleve corbata. Pero no digan ustedes, voy a votar que no porque no sé lo que cuesta, porque eso hace apenas 3 o 4 meses sucedió en este pleno. Votaron ustedes un reglamento sin saber lo que iba a costar. Y a fecha de hoy, es verdad, no lo sabemos, está precisamente elaborándose ese informe. Entonces, ¿que hay que explicarles a ustedes las cosas bien? Sí, pero de verdad, que yo le reconozco a usted, y además en concreto a usted, mucha más inteligencia de la que quiere hoy aquí demostrar. Y usted sabe perfectamente que su argumento es: tenemos que votar que no porque hay que exteriorizar que aquí se va a sacar lo que nosotros queramos. Y lo que no, no. ¿Por qué? Porque no. Ya está. Dígalo. Si a lo mejor, oiga, si a lo mejor los suyos les queda mejor ese traje. Y luego, pues de verdad, pues esfuércense simplemente, si me va a dar un motivo, pues dime un motivo y modifíqueme un texto. Pero le ofrezco, de verdad, quitamos el artículo 11 y quitamos la referencia en la exposición de motivos y sacamos la ordenanza. Si ese es el problema, yo se lo ofrezco ya, no tengo ningún problema. Muchas gracias, señor López Bas. Señor Juliston, ¿quiere intervenir? Señor presidente, todo el mundo sabe que la celebración de bodas civiles tiene lugar por el alcalde y concejales delegados y va a continuar. La única innovación de esta propuesta de reglamento es la posibilidad o la imposición de una tasa. Entonces, yo creo que es innecesario tener un reglamento sin saber el nivel de la tasa. Para mí va a ser toda la diferencia. Si una boda civil cuesta 1.000 euros, es demasiado. Entonces yo quiero saber, antes de votar por un reglamento, el nivel de la tasa. Muchas gracias, señor Juliston. Señor Costa. Muy rápido. Señor López Bas, mire usted, yo le agradezco el piropo, pero los argumentos son tan simples como los siguientes. Usted me ha puesto encima de la mesa que las cosas, o que este reglamento, o que esta ordenanza, usted la trae así, porque antes también se hacía así. Porque pero no éramos tan malos, que ustedes iban aquí a cambiarlo todo y tal, y ahora su único argumento es que yo lo traigo así porque ustedes también lo traían así. Oiga, que esto iba a ser el la de la gestión. Vamos. Mire, le puedo contestar a su argumento de que hay que votar no por el no, diciéndole que usted trae esto aquí hoy porque hay que aparentar gestión, cuando no hacen nada. Usted, para rellenar el pleno que tenemos de vuelta del verano, plenico curioso, hacemos la ordenanza de los matrimonios y el resto mociones. Igual es que hay que aparentar gestión, la gestión que no hay, señor López Bas. Y mire, si quiere hablar de tasas, vamos a hacerlo, pero a lo grande. Usted, en el plan de ajuste, no hace mucho, dijo que era necesario revisar algunas tasas, para que esas tasas cubrieran los servicios. Traiga la ordenanza general. Tráigala. Le doy, general fiscal, gracias. Le doy de aquí a final de año, para que usted tranquilamente la prepare, se la estudie, y en el mes de enero del año que viene usted trae aquí la ordenanza general fiscal. Y hablamos de tasas a lo grande. No de una ordenanza de matrimonio civil, de tasas a lo grande. Y a ver qué pasa. Ahora, si hablamos de tasas a lo grande, hablamos con todas las consecuencias. Entonces, mire, no me haga comulgar con ruedas de molino, que sinceramente creo que esto es bueno, pero tráigalo completo, por favor. Y regula usted todo. Regula usted el conservatorio, regula usted ese servicio de autobuses que cobran un ticket a no sé cuánto y que nadie sabe dónde va ese dinero, lo regula usted todo. Esos autobuses que vienen de la costa, que lo regula usted todo. Entendemos que esto, utilizando términos de la señora Moreno, es un paripé. Un paripé para intentar evidenciar una gestión que no existe. Y en tanto en cuanto esto no esté completo y sepamos lo que va a costar, el voto de este grupo municipal será no. Muchas gracias. Bien, entiendo, señor Costa, que no aceptan la propuesta que hace de retirar el apartado 11. Señor López Bas, para finalizar.
Pues se lo digo de nuevo con el mayor de los cariños del mundo. Sigo pensando que su postura es no, porque tenemos que exteriorizar y demostrar que aquí simplemente es lo que nosotros, que somos más, digamos. Aunque me guste su ordenanza, aunque sepa que la ordenanza fiscal tiene que venir después, y va a ser que no, porque le digo yo a usted que no. Cuando venga la ordenanza fiscal, pues la veremos. En Orihuela, mientras tanto, pues el que se case por la Iglesia se lo pagará él, y el que se case por el ayuntamiento lo pagaremos todos. Porque ese es el problema de no existir una tasa, ya que quieren ustedes discutir tasa. El problema de no existir tasa es que el que alguien se case en este ayuntamiento por los servicios municipales, ese coste lo pagamos todos los oriolanos. Entonces, el que vaya a la Iglesia, pues se lo pagará él, lo cual será un consejo que debemos dar en ese caso, porque los servicios municipales aquí, desgraciadamente, dependen de presupuesto general en este servicio, y quien viene a casarse hasta que ustedes quieran, lo pagaremos todos los oriolanos. Todos los oriolanos. No, porque yo la puedo traer, pero tendrán que decidirlo ustedes. Pero no se preocupe, que vendrá y con el informe económico correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Vaz. Pasamos a votación. Señor presidente, para explicar el sentido de mi voto, ¿lo hago en este momento o puedo pedir la palabra al final, después de la votación? Si es contrario al de su grupo, evidentemente. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Ahora sí, señora Mayoral. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mi voto ha sido negativo para rechazar la propuesta, en contra, puesto que, bueno, en primer lugar, quiero aclarar que cuando se pasó la propuesta y el señor López Vaz anunció en prensa que se iba a hacer llegar a todos los grupos para que la valoraran e hicieran las aportaciones, no tuvo la deferencia de hacerme llegar a mí el borrador de la ordenanza que pretendía hoy traer a pleno. Tampoco, como no formo parte tampoco de ninguna comisión, tampoco de la de régimen interior, tampoco pude hacer ninguna aportación a la comisión correspondiente. No obstante, entiendo que es necesario regular mediante una ordenanza la celebración de los matrimonios civiles. También es cierto que no he podido participar ni aportar nada en su elaboración. Y también creo, como ha dejado claro el Grupo Popular, que sería necesario, puesto que se hace hincapié que prácticamente la finalidad de esta ordenanza es poder cobrar a las parejas que deciden casarse en el Ayuntamiento de Orihuela, que sería necesario y preciso traer junto con la ordenanza la tasa, que será cuestión, me imagino, de días, de semanas, en la elaboración de esa ordenanza y traerla conjuntamente. Y si se me permite, desde luego, aportar alguna cuestión que pueda ser beneficiosa, desde luego lo agradeceré. En cualquier caso, también vaya por delante que los matrimonios civiles se realizan en el ayuntamiento, o sea, nadie deja de casarse porque no haya una ordenanza que lo regule. Muchas gracias. Únicamente es que lo pagamos entre todos. Claro, Y no obstante, si se tendría aprueba, que estar- si se aprueba hoy, si se aprobara hoy la ordenanza, seguiríamos pagándolo entre todos, puesto que la ordenanza fiscal nos acompaña a la ordenanza de matrimonio. Y precisamente es lo que estoy diciendo, señor presidente. En cualquier caso, lo que hay que cobrar, que se traiga la ordenanza señora fiscal. Mayoral. Perdone, la he entendido. Lo que quiero decirle yo, si me permite, es que el problema no lo veo en su voto, que me parece, usted puede votar lo que estime conveniente y lo ha dejado claro. Lo que sí que veo es que el problema que el no haber dispuesto de esa documentación es que usted forma parte de un grupo y creo que eso debe arreglarlo dentro de su grupo. Nada más. Gracias. Queda, por lo tanto, rechazada la propuesta. Tercero, moción del Grupo Municipal Socialista de fecha 19 de agosto, registro de entrada 32.089, relativa al rechazo al Real Decreto 16/2012 de 20 de abril de reforma del sistema sanitario. Aprobación si procede. Señor Zaplana.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues el pasado 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley del Gobierno sobre la estabilidad presupuestaria en materia de sanidad. Este decreto pone de manifiesto porque por primera vez en España la sanidad deja de ser universal y gratuita, afectando de una manera muy importante al colectivo de inmigrantes en situación administrativa irregular. De todas formas, luego incidiremos en ello porque no solo deja en situación muy preocupante a este colectivo, sino a otros colectivos bastante numerosos de españoles. Esto se debe principalmente, aparte de que nos hemos saltado a la torera, pues una vez más, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que la refiere como un derecho humano, y otros tratados internacionales, pues es importante decir que por primera vez, como decía antes, ahora podrá acceder a la sanidad aquella persona que esté asegurado, es lo que marca la ley. ¿Quiénes son esas personas que tendrán la condición de asegurado? Y lo voy a explicar muy sencillo, pues para que lo entienda todo el mundo. Serán, por un lado, los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, los que están trabajando, ¿vale? Por aclararnos. Los pensionistas, los perceptores de cualquier tipo de subsidio de la Seguridad Social, evidentemente, y quienes hayan agotado la prestación de subsidio por desempleo y figuren inscritos como demandantes de empleo. Aparte de estos, sí que dice la ley que todos aquellos que no estén recogidos en estos supuestos, se dice que los españoles y extranjeros europeos, que no estando en la lista anterior, siempre y cuando acrediten que no superan un límite de ingresos, podrán tener también la condición de asegurado. Esto viene muy bien, además lo podemos enlazar con lo anterior. Este decreto se ha aprobado, pero este límite de ingresos todavía no sabemos cuál es. Y se ha aprobado y lo ha aprobado el Partido Popular. Y no sabemos cuál es. No tenemos ni idea de momento. Se establecerá reglamentariamente posteriormente. Además, se incluyen también los hijos menores. Y aquí es donde se incluyen los hijos menores, y aquí es donde empieza ya el problema. ¿Qué pasa cuando esos hijos se hacen mayores? Y ahora vamos a hablar de españoles, no de inmigrantes, que hablaremos más tarde. Vamos a hablar de españoles. Cuando el hijo tiene más de 26 años, dejará de estar en la cartilla, y lo voy a explicar con palabras muy sencillas para que todo el mundo que luego nos ve lo pueda entender. Dejará de estar en la cartilla de sus padres. Si ha tenido la mala suerte, cosa que es muy habitual, de no encontrar trabajo, dada la situación económica que hay, entonces tendrá que ir a pedir una cartilla diciendo que no tiene que no supera los ingresos mínimos que reglamentariamente se dirán cuáles son, que de momento no lo saben. Pero es más, esos ingresos se establecerán en base a lo que gane esa persona o a la unidad familiar a la que pertenezca, porque evidentemente esta persona joven vivirá con sus padres. Sus padres tendrán ingresos. ¿Cómo se arreglará eso? No se dice absolutamente nada, ni se sabe absolutamente nada, porque esto, la verdad, la ley es un auténtico desastre en este sentido. Pero todavía hay más colectivos de españoles que se quedan sin saber muy bien para dónde van a tirar. Y es que resulta que hay muchas mujeres, digo mujeres, hay también algún hombre, pero sobre todo mujeres, en su mayor caso solteras, que han estado pues cuidando de que no han trabajado nunca, no han cotizado nunca y que están cuidando de sus padres. Bien, no les corresponde porque los padres no estén en una situación que les corresponda en la paga por dependencia, no van a tener tampoco la condición de asegurado. También tendrán que ir a pedir otra tarjeta especial. A mí no me gustaría entrar en demasiadas historias, pero es que esto me recuerda mucho a la beneficencia. Otra tarjeta especial porque no ha cotizado nunca, porque no es demandante, al no haber cotizado, aunque sea demandante de empleo, no le sirve, y entonces tendrá que pedir que no tiene los ingresos mínimos. Pero ¿y si los tiene?
y sí que tiene esos ingresos mínimos, ¿también tendrá que ir a urgencias o tendrá que pagarse los 700 euros? Siempre y cuando no sea mayor de 65 años, que en ese caso serían 1.800. Vale, seguimos con otro colectivo de españoles. Son los que habitualmente y familiarmente llamamos los sin techo. Son transeúntes que, por regla general, ni han cotizado nunca, puesto que la gran mayoría de ellos sufren algún tipo de patología mental, no han trabajado nunca y se van a quedar también totalmente desatendidos. Podrán ir a urgencias, evidentemente, sin ningún problema. Hasta ahí todo bien. ¿Qué va a pasar en las urgencias? Que en las urgencias nos vamos a encontrar todas esas personas. Nosotros, cuando tengamos, el resto de ciudadanos que tengamos la suerte de ser asegurados, iremos a urgencias cuando tengamos un problema. Y allí nos encontraremos con los inmigrantes que están en situación administrativa irregular. Nos encontraremos con los sin techo, nos encontraremos con los jóvenes que no hayan podido solicitar esa tarjeta porque todavía no sabemos, y esto es muy importante, si habrá que demostrar que los ingresos que reciben es a título personal o dentro de la unidad familiar, porque ese joven, vuelvo a insistir, estará viviendo en casa de sus padres. Bueno, pues todo esto, y además, bueno, y se me olvida otro colectivo, y otro colectivo muy importante, también de españoles. Aquellas personas que están cuidando a otras en el tema de dependencia, que se les ha otorgado la dependencia y están cobrando, no están dadas de alta en la Seguridad Social, están asimiladas al alta. Esa asimilación al alta no incluye ni paro cuando cesa, no incluye asistencia sanitaria ni baja. Por regla general, cuando eran familiares, estaban en la misma tarjeta sanitaria que la madre o el padre o cualquier otro familiar al que estaban cuidando. Bueno, pues este es otro colectivo de españoles que también se van a quedar sin saber qué es lo que tienen que hacer ahora. Y en cuanto a los inmigrantes, tenemos, luego termino aquí y luego ya hablamos directamente de los inmigrantes. Gracias. Muchas gracias, señor Zaplana. Señora Vilella. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. A mí me hubiese gustado que el señor concejal hubiese leído qué es lo que vamos a votar hoy aquí. La propuesta de acuerdo que trae hoy aquí es rechazar de plano el Real Decreto de abril en lo que a recortes sanitarios a ciudadanos extranjeros de España se refiere. Voy a repetirlo para que quede claro. En lo que a recortes sanitarios a ciudadanos extranjeros en España se refiere. Y eso es lo que vamos a debatir aquí, es lo que se trae aquí y es lo que se va a votar. Por lo tanto, es a eso a lo que yo me voy a ceñir. Pero antes de empezar con esto, voy a hacer una rectificación a las primeras palabras con las que ha empezado. Y se publica en el diario Información el 15 de junio del 2012 de la provincia aquí de Alicante. Sanidad rectifica y mantendrá la tarjeta sanitaria a los mayores de 26 años que no trabajen. Eso es el titular, con lo que nos relata el periodista cómo se suaviza el texto que el Ministerio rectifica con respecto a los ingresos y a todo lo que ha matizado el señor concejal. Los ingresos deben de ser inferiores también a 100.000 euros. Pero vamos a lo que hemos venido, que es a debatir sobre la propuesta de acuerdo, que es lo que vamos a votar. Y es cierto, y estoy de acuerdo, yo creo que estamos todos de acuerdo, en que nuestro Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los grandes logros de nuestro estado de bienestar, dada su vocación universal, dada su calidad y su sustentación en el esquema progresivo de los impuestos y la solidaridad con los menos favorecidos. Esto ha situado nuestro sistema de sanidad en la vanguardia y lo ha situado también como en el modelo de referencia universal. Pero, sin embargo, es cierto, y así lo reconocen distintos informes del Tribunal de Cuentas, que la falta de norma, la ausencia de ajustar el sistema a la realidad socioeconómica nos ha producido que este sistema vanguardista y universal esté en una situación económica de tal gravedad que no se conoce precedente desde que se creó. Y esa es la realidad. Y por ello es por lo que el Gobierno
teniendo en la mano distintos informes del Tribunal de Cuentas, tiene que tomar el acuerdo y redactar el Real Decreto, que es con el que nos encontramos, de fecha 16 del 12 del 2012. Se hace necesario y se hace imprescindible su regulación, y en la propuesta de acuerdo que trae el señor concejal lo reconocen, diciendo que la rechazan en lo que se refiere a recortes sanitarios a ciudadanos extranjeros en España. Es decir, reconocemos de partida que hay que reformar el sistema, que el sistema económicamente es insostenible, y así es como se expone y cómo se desarrolla todo el Real Decreto. Es cierto que desarrolla en el capítulo 1 la asistencia sanitaria de la condición del asegurado, y ahí es donde relata todas las partes que ha relatado, y también es cierto que se ha modificado el texto para suavizarlo porque han habido muchas protestas y hay muchas manifestaciones al respecto. Y hay una parte donde dice que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán asistencia limitada, no será gratuita y, por tanto, se atenderá, como ya todos sabemos, porque de esto ya se ha leído bastante en prensa, a las mujeres que van a ser madres en todo el embarazo, parto y posparto, a todos los menores de 18 años, etcétera. Como hay que tomar medidas, y eso es lo que se ha hecho para garantizar la sostenibilidad del sistema, también lo han hecho otros países de la Unidad Europea. Han regulado la asistencia sanitaria y nos vamos a centrar a las personas en situación administrativa irregular. Por ejemplo, en Portugal, las personas extranjeras en situación administrativa irregular tienen que acreditar que han vivido al menos o están viviendo en ese país 90 días. Igual, muy parecido también ocurre en Francia. En Bélgica y en Holanda investigan que las personas carecen de recursos y es el personal médico el que decide si esa asistencia debe ser urgente o necesaria. Y en Eslovenia, Chipre, Polonia, Reino Unido, Alemania y Grecia lo hacen igual que lo estamos haciendo en España. La medida es lo mismo. Para todos los extranjeros comunitarios de la Unión Europea, se pide la tarjeta sanitaria europea y se entra dentro, y a la vez también con el país de Suiza, en un espacio que se ha creado y que también viene regulado en el Real Decreto, que es el Espacio Económico Europeo. En la Comunidad Valenciana, el presidente Fabra dice que seguirán los criterios comunes que se den en toda España, que el coste de la prestación en caso de inmigrantes, de extranjeros en situación administrativa irregular, se facturará o bien a su país de origen, o bien a su seguro si lo tiene, o a aquel país que existen convenios bilaterales, o al propio paciente en caso de que no esté en ninguna de las situaciones anteriores. Por tanto, nuestra postura va a ser la postura de la Comunidad Valenciana, de este Gobierno, porque creemos que estamos para apoyar la situación económica para mantener los servicios públicos de los que todos gozamos. Es muy delicada, el país está en una situación muy delicada y necesitamos hacer reformas y recortes. Y cuando uno reforma y esas reformas conllevan recortes, pues nos afectan a todos, no solamente a extranjeros administrativamente regulares y irregulares, sino a todos. Muchas gracias. Gracias, señora Vilella. Señor Zaplana. Pues sí, en eso yo hay una parte en la que puedo estar de acuerdo, que evidentemente cuando la situación económica es difícil hay que recortar. Pero ahí está la diferencia entre las distintas ideologías. Y es que creo que nunca se debe recortar en sanidad, en materia de sanidad y en educación, más todavía en materia de sanidad. Pero bueno, seguimos. Lo único que se va a conseguir con este decreto y en la Comunidad Valenciana es, por un lado, saturar las urgencias. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de decir, todos esos colectivos van a ir a urgencias. Las urgencias, ahora mismo es mucho más caro atender a una persona en urgencias que atenderla en su médico de cabecera y que posteriormente vaya al especialista, entre otras cosas, porque hasta ahora, y se lo voy a explicar muy claro para que todo el mundo lo entienda también, tú vas a urgencias por cualquier cosa y a ti, por el mero hecho de entrar casi, si es una cuestión grave, porque eso es importante, para que te atiendan en urgencias tiene que ser una cuestión grave, tienes que llegar muy enfermo, porque si no te dicen que te vayas al centro de salud, te hacen una radiografía, perdón, gracias, una radiografía, un análisis, etcétera, en fin, todos sabemos cómo funcionan las urgencias en este país.
Sin embargo, todo eso se podría ahorrar cuando uno va al médico de cabecera. Eso es algo que evidentemente salta a la vista. Además, se pueden crear problemas de otras índoles, empezando por: se excluye en primer lugar a los sectores de población que menos tienen, y esto es algo que hay que insistir en ello. Se puede recortar, pero no recortemos a los que menos tienen, no recortemos de los que ya no se les puede recortar más, puesto que esta medida les afecta precisamente a esas personas, a esos hombres y mujeres. Luego, la gran parte de los inmigrantes en situación administrativa irregular, según estadísticas del INE, son gente joven, y sana. Utilizan mucho menos que el resto de ciudadanos españoles los servicios médicos en general. Por otro lado, la falta de atención sanitaria en patologías crónicas provocará complicaciones y la utilización de urgencias hospitalarias. Es decir, si uno espera a ir al médico cuando ya está muy enfermo, evidentemente, posteriormente habrá una hospitalización. Eso encarecerá el servicio. Y sí, luego pásenle la factura a un inmigrante en situación irregular y a ver cómo la paga, porque si estará trabajando en el mercado, estará trabajando sin contrato, no tendrá ningún tipo de ingresos visibles. Además, eso es una cosa que precisamente en vez de este tipo de medidas se podían perfectamente establecer otro tipo de acciones para evitar la explotación de estas personas que están trabajando sin contrato, trabajando de sol a sol y en unas condiciones paupérrimas. Por otro lado, el efecto nocivo sobre la salud de todos los ciudadanos, que generará la pérdida de control de las enfermedades transmisibles e infecciosas, pero no solo de los inmigrantes, evidentemente, sino también de los otros colectivos que se quedan fuera. Por eso yo quería hacer referencia a los otros colectivos, aunque en esta moción se hacía hincapié en los inmigrantes como concejal de inmigración. Esas enfermedades transmisibles se pueden coger cuando ya sean demasiado tarde. Cuando si se espera a que la persona esté ya muy enferma, voy a poner un caso muy claro, una tuberculosis, por ejemplo. Si la persona se espera a que esté muy enferma, se habrá esperado hasta que haya podido provocar el contagio a otras personas. Y no hablo, y no malinterpreten mis palabras, porque no hablo de los inmigrantes únicamente, es que hablo de todos los colectivos que he señalado. Luego, ¿qué hacemos con los enfermos crónicos? Se ha dicho que se van a atender, pero ¿qué hacemos con los nuevos? Los nuevos se van a atender, no se ha clarificado. ¿Qué va a pasar con los nuevos? Todo este tipo de preguntas, desde luego, están muy en el aire. En cuanto a las declaraciones que hace el señor Rosado, pues la verdad es que ya me lleva muy perdido, muy perdido. Unas veces dice que la prestación sanitaria se va a hacer por medio de ONGs, una idea peregrina completamente. Después lo desmiente y dice que no va a ser por ahí. Después que en las urgencias se va a atender todo el mundo. Después que... Esto es un lío. Sinceramente, esto es un lío. Y es un lío la ley y es un lío las declaraciones que está haciendo el señor Rosado. Yo creo que sé por qué se está liando. Y es que esta ley no gusta a nadie. No puede gustar absolutamente a nadie. Ni a los votantes, ni a los políticos del PP, ni a nadie. Yo lo que les pido desde aquí es que tengan la valentía de hacer como han hecho otros compañeros de partido suyo y instar a la Consellería a que esta ley no se cumpla en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, señor Zaplana. Señora Vilella. Muchas gracias, señor presidente. Mire, para su tranquilidad, si esto no prosperara, hay un manifiesto de dos profesores de la universidad, uno de Alicante, del director del Observatorio de Inmigración, y otro profesor de la Universidad Miguel Hernández, al que usted se puede adherir como entidad, como concejal, como miembro, se puede adherir a ese manifiesto que está en contra de estos recortes. O sea que tranquilo, porque hay varias vías médicos por el mundo, hay varias.
Mire, gustar, ya lo he dicho muy claro, no nos gustan los recortes, no nos gusta que se pierdan prestaciones, no nos gusta que disminuya nuestro estado de bienestar, pero nos hemos gastado muchísimo dinero y no nos gusta, pero tenemos que reconocerlo, y aunque ustedes estén en esa bancada, sean del PSOE y nosotros somos del PP, no hay dinero para atender el pago de los servicios públicos. Nos guste o no nos guste, no queda dinero en las arcas nacionales. Por lo tanto, estas reformas no pasa nada. Estas reformas son necesarias para superar la crisis, para superar esta situación en sanidad, como usted dice, en sanidad, la situación, lo dicen los informes del Tribunal de Cuentas, es insostenible la deuda tan grande que mantiene la sanidad. Y si queremos que en un futuro, y si queremos que todos los ciudadanos españoles, todos los residentes en España puedan tener y recibir la atención sanitaria que estamos recibiendo, necesitamos, porque usted tiene compañeros que trabajan en sanidad, ya no solamente es el recorte de la asistencia, es el recorte real que tienen ellos de sus propios materiales, de su propio habitáculo, de sus instrumentos, de su día a día. Y hay que recortar. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque se ha vivido de forma y se ha gobernado de forma miope, no veíamos la crisis, nunca llegaba la crisis y la crisis ha llegado y nos ha desbordado. Y nos ha desbordado de tal manera que es sofocante que se quiera, como usted está intentando decir, que el Partido Popular va a llegar y se va a cargar el estado de bienestar, porque usted lo dice así en su exposición de motivos, que es lo que se mantiene y que es lo que se aprueba, que modificamos y se arreglan las cosas por intentar satisfacer a gustos minoritarios, y eso no es cierto. Se hacen y se tienen, y todos tenemos, y usted en eso lo ha dicho en varias ocasiones, que apretar, y a todos nos afecta esta reforma de la sanidad, a todos, a los inmigrantes en situación irregular, a los jóvenes que no tienen trabajo, nos afecta a todos, porque no hay dinero. Y si queremos seguir y en un futuro mantener un servicio público y disfrutarlo, tendremos que poner esa deuda del Sistema Nacional de Salud a cero, y en eso es lo que estamos. Y estamos en ello, trabajando el Partido Popular por esa deuda cero. Y para el Partido Popular, las personas y su bienestar nos importa. Y lo hemos demostrado cuando hemos estado gobernando. Y se está demostrando, porque es lo que se está intentando hacer, sacar este país de la situación en la que nos encontramos, para velar y por mantener los servicios públicos de los que disfrutamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vilella. Señor Zaplana. Bueno, sinceramente decir que esto es velar por los servicios públicos, la verdad es que es difícil, es difícil de creer. Pero yo no quiero entrar, es más, no voy a entrar en el debate político, voy a hacer un llamamiento de verdad a la conciencia de las personas. Os voy a poner un caso muy claro. Una vecina mía que vive en mi misma calle, una ecuatoriana. Esa mujer tiene cáncer de mama, se lo acaban de diagnosticar ahora. El otro día me paró por la calle y me dijo que qué es lo que tenía que hacer. Solo tiene acceso por urgencias. Únicamente. ¿Cómo van a controlar su enfermedad? ¿Por urgencias? ¿En urgencias le van a dar cita de un día para otro? No, demagogia no, ninguna. No es demagogia, porque lo que sí que está claro, lo único que ha dejado claro el señor Rosado es que los enfermos crónicos anteriores van a seguir siendo atendidos, pero no se habla de los enfermos de ahora. Es más, un caso de cáncer de mama no es una enfermedad crónica, Entonces, a mí que me digan que vaya, claro, y le atenderán los médicos por humanidad, y le atenderán los médicos porque se saltarán la normativa, pero no porque deban atenderla, porque la ley es muy clara, y lo que no podemos hacer es basarnos en declaraciones en medios de comunicación. Lo que tenemos que hacer es irnos a la ley, a lo que marca la ley, y la ley no tiene vuelta de hoja, a no ser que las comunidades autónomas, las distintas comunidades autónomas, pongan los mecanismos necesarios, como ya han hecho muchas, para que esto no sea así. Y esos mecanismos, desde luego, la Comunidad Autónoma Valenciana no los está poniendo y no los va a poner. No los va a poner. Se ha dicho que se va a cobrar a todo el mundo. ¿De qué manera se va a cobrar a una persona que no tiene para pagarse 700 o 1.800 euros anuales? ¿De qué manera se le va a cobrar? ¿Cómo?
¿Cómo no puede acceder al médico de familia? Tendrá que acceder únicamente a las urgencias, y eso es lo que pone la ley. Yo no entro ni en declaraciones ni en no declaraciones, es que eso es lo que pone el texto de la ley, no pone otra cosa. Entonces, yo sinceramente creo que ante esto les vuelvo a pedir de verdad que tengan la valentía de salirse de la disciplina del partido y que apoyen esta moción, porque yo a todos ustedes les considero buenas personas, y esto, de verdad, apoyar esto deja mucho que desear. Muchas gracias, señor Zaplana. Señor Juliston, posicionamiento de voto. 1 minuto. Señor presidente, reconozco la seriedad de la cuestión y el derecho de la corporación de debatir cualquier asunto que se decida. Pero leyendo el primer punto de la propuesta, rechazar de plano el Real Decreto, se indica que la competencia no es directamente del Ayuntamiento de Orihuela. Entonces, como partido político local, claro, no va a tomar posición sobre el fondo y voy a abstener. Quiero añadir un comentario. Es una lástima para mí que también no presenta para debate, explicación, justificación al Pleno, grupos de gobierno u el gobierno, cuestiones de directa relevancia y importancia y de actualidad del Ayuntamiento de Orihuela, como, por ejemplo, el estado de suciedad vergonzosa de Orihuela Costa durante el verano. Señor Juliston. Y la propuesta... Permítame. Y la propuesta... Permítame, señor Juliston, no. Con una frase. Es que podía haberlo presentado usted. Yo termino con una frase. Nada más que el estado de suciedad vergonzosa de Orihuela Costa durante el verano, pero la propuesta de vender la mitad de los terrenos y suelos municipales. Señor Juliston, eso no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Usted, como concejal de esta corporación, sí puede, a través de quien sea o de mí mismo, presentar cualquier iniciativa. Y eso puede hacerlo, o incluso a través de ustedes. Tienen ustedes un acuerdo a través de ustedes. Y eso no tiene nada que ver en este momento. A partir de ahí, lo que usted quiera. Y también les recuerdo que es cierto que las competencias no son del Ayuntamiento de Orihuela, pero los ciudadanos sí viven en Orihuela y sí lo sufren. Gracias. Leáñez. Muchas gracias, señor presidente. Miren, yo creo que esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de humanidad. Y ponía el señor Zaplana un ejemplo que es el caso de los transeúntes, y muchos de ellos, como ha dicho, con enfermedad mental y grave. Cuando llegan a los recursos asistenciales, que ahora en muchos casos son privados, hay que llevarlos al psiquiatra. El psiquiatra, como no los atienden, los derivarán por urgencias cuando tenga, por ejemplo, un brote de esquizofrenia, lo ingresarán, le pondrán una medicación, se irá, y si la medicación va bien, y si la medicación no va, volveremos a urgencias, volveremos a ingresar, volveremos a tratar. Y todo el trabajo social que se puede hacer con un transeúnte, que necesita mucho de saberse acogido, de confiar en los profesionales que tratan con él, se irá al garete, porque una vez llegará, y como no hay psiquiatras muchas veces en urgencias, lo verá un médico de urgencias, tratará la sintomatología como pueda, pero el problema de fondo seguirá así. Y seguiremos, y pongo ese ejemplo, como se pueden poner otros muchos. Creo que esto es una cuestión de mera y lesa humanidad, sencillamente. O sea, aquí no es cuestión de ideología, de humanidad, de personas. Y por eso este grupo municipal votará a favor. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Culeña. Señor López Bas. Gracias, señor presidente. Mire, yo no entiendo mucho de gestión de servicios sanitarios, pero voy a decir algo que luego posiblemente me critiquen, pero creo que es algo que todo el mundo tiene en mente. Yo sé, porque además lo ha reconocido la señora Vilella, cuál es el problema de las administraciones, y como ella ha dicho, que nos hemos gastado lo que no teníamos y ahora tenemos que hacer recortes. Pues efectivamente, nos toca a todos.
y hay que entender que los recortes hay que hacerlos donde menos duela y, sobre todo, y yo le digo que creo que en las cuestiones asistenciales también hay que recortar. Pero mire, yo, ¿sabe lo que pasa? Que tengo hijos pequeños y no quiero una asistencia de primera y una asistencia de segunda según te la puedas pagar o no. Me imagino que el señor Juliston hoy, esto no es un tema local, porque parece ser que la gente de Orihuela Costa y sobre todo los extranjeros no se ponen enfermos y no tienen que ir a los centros de salud españoles. Entonces a él este tema no le importa porque ellos no se ponen enfermos. En Orihuela Costa no hay gente que necesite ir a tener asistencia. Entonces él, este tema, como no le interesa, se abstiene porque no es un tema local. Pues mire, los oriolanos, sean de la nacionalidad que sean, se ponen enfermos también. Y en eso tenemos que preocuparnos todos los que hemos sido elegidos por los oriolanos, le guste o no le guste. Independientemente de eso, yo no quiero una asistencia de primera y una asistencia de segunda, como he dicho, según si te lo puedes pagar o no. Porque no quiero que mis hijos piensen que un extranjero o un sin techo, cuando vaya al centro de salud, se le va a atender de otra manera porque es lo que es. Y eso, desgraciadamente, es lo que con estos recortes vamos a conseguir. Crear una conciencia social de que hay dos tipos de asistencia sanitaria, la de los buenos y la del resto. Y yo eso no lo quiero para mí, no lo quiero para mis hijos, no lo quiero para las generaciones futuras de este país. Y por eso le digo que yo al menos sí voy a votar rechazar esa política, porque yo quiero gastarme dinero en que la asistencia siga siendo universal y siga siendo para todos. Y no me importa que una persona con tuberculosis haya venido en patera, legalmente o ilegalmente, en avión o andando. Me importa que está aquí, me importa que tiene un problema y sobre todo me importa que me lo puede contagiar a mí y se lo puede contagiar a mis hijos. Y yo quiero que esa persona tenga una asistencia sanitaria adecuada porque es su seguridad y es la mía y la de mis hijos. Y si esto a alguien no le gusta, pues yo es lo único que tengo que decir, porque creo que es lo que está en el fondo de esta cuestión. Que vamos a regular algo sin saber qué es lo que va a pasar y qué consecuencias va a tener. Y esto es para muchos años, porque muchos años nos ha costado precisamente conseguir ese nivel sanitario que tenemos en España y del que podemos presumir, con todas sus carencias y con sus necesidades de recorte. Pero no en eso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Pasamos, por lo tanto, a votación de la propuesta contenida en la moción. ¿A favor de la misma? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la propuesta. Explicación de voto. Explicación del voto. Si quiere. Sí. Muchas gracias, señor presidente. He votado absteniéndome a la propuesta porque entiendo que excede la propuesta de que es la competencia municipal y me preocupa mucho la sanidad. También tengo hijos pequeños, como el señor López Paz, y en el mismo número. En cualquier caso, creo que hay que adoptar medidas para paliar la crisis económica y desconozco económicamente qué otras alternativas quedan al Gobierno que dirige la nación para poder garantizar la prestación, entre otras, la prestación sanitaria. Y en base a ese desconocimiento, que creo que es cuestión de macroeconomía, mi voto ha sido de abstención. Muchas gracias. Queda rechazada la propuesta. Señor secretario, continuamos.